Atención México, Sheinbaum pulverizó el chantaje más cobarde de Washington. Bloquearon el aguacate justo cuando México capturó al capo que ellos mismos pedían. Se equivocaron de forma catastrófica. Última hora, el miércoles 5 de agosto, Estados Unidos cerró la llave del aguacate mexicano con un comunicado, no con una ley, no con una negociación, con un comunicado. Y lo hizo exactamente 72 horas después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum capturó al hombre que Washington llevaba años pidiendo que capturaran. Detente un segundo aquí. México hizo el trabajo. México entregó resultados. México capturó a Alfonso Noa, Alfonso La Quiringua, operador del cártel regional, figura con recompensa activa del gobierno estadounidense de $5 millones. Y la respuesta de Washington fue cerrarle la exportación a 150,000 familias mexicanas. Eso no es una medida de seguridad, eso es un mensaje. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque la pregunta que nadie en Washington está respondiendo, la pregunta que define todo lo que viene en los próximos días, es esta. ¿Cuándo el éxito de México en seguridad se convierte en pretexto para el castigo económico de EU? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el manual viejo. El manual viejo era simple. México producía, México exportaba, y cuando Washington decidía que algo no le gustaba, la seguridad, la política, el precio de una negociación, cerraba la llave, sin aviso formal, sin proceso legal, sin apelación. Así funcionó durante décadas el patio trasero. Los gobiernos del PRI y del PAN lo aceptaron porque la dependencia económica era tan profunda que protestar costaba más que ceder. El 87% de las exportaciones de aguacate mexicano va a un solo destino, Estados Unidos. Eso no es comercio bilateral, eso es una palanca de presión unilateral disfrazada de libre mercado. Y Washington lo sabía en 2022, cuando suspendió las exportaciones tras una amenaza telefónica contra un inspector. Lo sabía en 2024, cuando volvió a suspenderlas después de un bloqueo carretero en Aranza-Paracho. Cada vez que activaba el mecanismo, el gobierno mexicano de turno respondía igual: diálogo, concesiones, silencio. Así se construyó la dependencia, así se administró la sumisión. Pero en octubre de 2024 llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y con ella llegó algo que el manual viejo no tenía previsto. Una estratega que no lee el tablero para reaccionar, lo lee para rediseñarlo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Washington cometió 3 errores. Los 3 parecieron decisiones inteligentes en su momento. Los 3, vistos desde hoy, construyeron la trampa en la que ahora están atrapados. El primer error lo cometieron en febrero de 2022. Una amenaza telefónica contra un inspector fitosanitario del USDA en Michoacán. Una llamada, eso fue todo. Washington suspendió las exportaciones de inmediato. La medida duró una semana. El gobierno mexicano de entonces respondió con discreción, con diálogo privado, sin confrontación pública. Pareció una decisión inteligente: proteger al personal, enviar una señal, normalizar rápido. Lo que Washington no calculó era que esa decisión acababa de convertir el bloqueo del aguacate en un instrumento disponible, probado y sin costo diplomático. Le enseñó a todos los actores, cárteles, facciones internas, incluso al propio Departamento de Estado bajo presión política, que amenazar a un inspector tiene un efecto palanca directo sobre la economía mexicana. No sobre los cárteles, sobre México. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en junio de 2024. 2 inspectores del USDA fueron retenidos durante un bloqueo carretero en Aranza, en el municipio de Paracho, Michoacán. Washington volvió a activar el mecanismo. Suspensión inmediata. Duró 10 días. Pareció razonable proteger al personal, demostrar que EU no tolera incidentes contra sus funcionarios. Lo que Washington no calculó era que al repetir exactamente el mismo mecanismo, sin ninguna modificación, sin ningún protocolo nuevo, sin ninguna exigencia estructural al gobierno mexicano, acababa de automatizar la palanca. El mensaje que quedó grabado en el tablero fue este: cualquier incidente en Michoacán,
No importa quién lo provoque, no importa el contexto. Activa el bloqueo. Un mecanismo automático, sin análisis, sin distinción. Y con eso, EU entregó a los cárteles una herramienta perfecta para presionar a México a través de Washington. Ese fue el segundo. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. El tercer error lo cometieron aquí, ahora, en agosto de 2026. Y este fue el definitivo. El 1 de agosto, los operativos de seguridad coordinados por el gobierno de Sheinbaum detuvieron a Alfonso La Quiringua, identificado por EU como uno de los principales operadores del cártel regional en Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tinguindín. Un hombre por quien Washington ofrecía $5 millones de recompensa. La captura provocó que el cártel activara bloqueos en esos municipios como respuesta retaliativa. Washington leyó los bloqueos, emitió la alerta de seguridad y el 5 de agosto activó el mecanismo por tercera vez. Pareció una decisión de protocolo. Hay violencia, hay alerta nivel 4, se suspende la actividad del personal. Lo que Washington no calculó era que esta vez el contexto era radicalmente distinto. Esta vez la violencia no era producto del abandono del Estado mexicano, era producto exactamente del éxito del Estado mexicano. México capturó exactamente al hombre que Washington pedía que capturara, y 72 horas después, Washington le cerró la llave del aguacate. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el Departamento de Estado publicaba su alerta de seguridad, Claudia Sheinbaum ya estaba construyendo la respuesta. No en cámara, no en un comunicado de reacción, en silencio, con precisión. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El primer movimiento fue activar la cadena de mando de seguridad hacia Michoacán. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano recibieron instrucciones de reforzar operativos en Uruapan y los municipios con mayor densidad productora de aguacate. El objetivo no era solo contener la violencia retaliativa del cártel, era crear las condiciones concretas, verificables y documentadas que le permitieran a México sentarse a la mesa con Washington desde una posición de fuerza, no de disculpa. El segundo movimiento fue diplomático y fue simultáneo. A través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México solicitó una reunión urgente con la Embajada de Estados Unidos y con el UCDA, no una reunión de protocolo, una reunión de trabajo con agenda específica, el regreso de los inspectores y la reactivación de las exportaciones. Roberto Velasco, desde Relaciones Exteriores, coordinó el canal diplomático. El tercer movimiento fue el definitivo, y es el que nadie en los medios convencionales está analizando. Sheinbaum involucró directamente a los productores, al sector privado aguacatero, a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, la APA. Los convirtió en parte activa de la solución, no en víctimas pasivas del bloqueo. El Consejo Directivo de la APAM viajó a la Ciudad de México para reunirse con el gobierno federal. Eso es arquitectura diplomática completa. Seguridad en el territorio, presión diplomática en los canales formales y el sector productivo integrado al proceso de solución. Y aquí es donde el plan completo se revela. Sheinbaum declaró en la mañanera del 6 de agosto con una precisión que no fue accidental. Estamos haciendo un plan de trabajo para garantizar la seguridad en ciertas zonas. A través de Roberto Velasco, del secretario Omar y la secretaria de Agricultura, se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección. Cada palabra de esa declaración fue un mensaje. No dijo, estamos reaccionando. Dijo, estamos haciendo un plan de trabajo. No dijo pedimos disculpas, dijo pedimos reunión. No habló de crisis, habló de proceso. Mientras Washington gritaba alerta de seguridad nivel 4, ella ya tenía la respuesta lista. El 5 de agosto, en Uruapan, las empacadoras amanecieron con una instrucción que no tiene nombre en el manual de operaciones normal. Descarguen la fruta, no la embarquen. Aguacate listo, camiones parados, trabajadores esperando. 150,000 empleos directos en el estado de Michoacán. Cortadores, empacadores, transportistas, operadores de cámara fría
Despertaron ese miércoles sin saber si había jornada. Eso no es una estadística, es el cortador de Peribán que no sabe si trabaja mañana, es la empacadora en Tocumbo con la fruta cortada el martes y sin destino el miércoles, es la familia en Los Reyes que vive del jornal y que ese día no tuvo respuesta. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Una industria de 3.696 millones de dólares anuales, el 73% de la producción nacional concentrada en Michoacán. En el primer semestre de 2026, las exportaciones ya habían crecido 38,5% respecto al año anterior, 798,000 toneladas, 1.809 millones de dólares en solo 6 meses. Y Washington la detuvo con un comunicado. Mientras tanto, desde los medios del viejo régimen y desde los voceros del PAN y del PRI, los mismos que durante décadas administraron la dependencia como si fuera destino inevitable, llegó la voz de siempre, la voz que dice que México debe ceder, que debe negociar desde la sumisión, que la prioridad es no irritar a Washington, la voz del México que ya no existe, porque el México de Sheinbaum no negocia desde la rodilla, negocia desde el plan de trabajo, desde la Guardia Nacional desplegada, desde el canal diplomático activado, desde el sector productivo integrado a la solución. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque Sheinbaum llegó a esta negociación con algo que ningún gobierno del PRI o del PAN tuvo jamás en una crisis como esta. Llegó con la razón moral de quien hizo el trabajo primero, capturó al capo, reforzó la seguridad, abrió el canal diplomático, todo antes de que Washington terminara de redactar su alerta. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, lo confirmó desde el terreno. La decisión de Estados Unidos es de carácter preventivo y ocurre precisamente después de los operativos exitosos, no a pesar de ellos, después de ellos. Eso es lo que los noticieros de siempre no te están contando. Lo que Sheinbaum desplegó en las primeras 24 horas no fue una respuesta de crisis, fue la activación de un mecanismo que ya estaba diseñado. Y cuando lo ves completo, pieza por pieza, entiendes que el adversario no caminó hacia una negociación difícil, caminó hacia una trampa. La primera pieza era la legitimidad moral. Sin ella, el resto no funciona. Sheinbaum la construyó antes de que Washington emitiera su alerta. Los operativos en Michoacán, la captura de la Quiringua, el refuerzo de seguridad en municipios productores, todo eso ocurrió primero. Cuando EU activó el bloqueo, México ya tenía en la mano la evidencia de que había cumplido, no como promesa, como hecho documentado. La segunda pieza era la arquitectura institucional de la respuesta, no un vocero, no un comunicado reactivo, 3 canales simultáneos, Omar García Harfuch desde Seguridad, Roberto Velasco desde Relaciones Exteriores y la Secretaría de Agricultura desde el Frente Productivo. 3 instituciones, un solo mensaje, reunión urgente, plan de trabajo, solución, no disculpa. Juntas, estas 2 piezas crean algo que Washington no esperaba, un interlocutor que llega a la mesa sin deuda moral y con agenda propia. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum integró al sector privado aguacatero como actor político activo de la solución. La APAM no esperó en Michoacán, viajó a la Ciudad de México, se sentó con el gobierno federal, se convirtió en parte del plan, no en víctima del bloqueo. Eso es determinante, porque cuando el sector productivo está del lado del gobierno en la negociación con Washington, EU no puede usar el argumento de que está protegiendo a los productores mexicanos del gobierno mexicano. Ese argumento, que Washington ha usado en otras negociaciones del TMEC, quedó desactivado antes de que lo intentaran. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque lo que está en juego en la reunión que Sheinbaum convocó con la embajada de EU y el USDA no es solo el aguacate. Lo que está en juego es esto. ¿Puede Washington usar el mecanismo de inspección fitosanitaria del TMEC como palanca de presión económica unilateral cada vez que le convenga políticamente? Si México acepta negociar solo el regreso de los inspectores sin exigir un protocolo estructural nuevo, la respuesta es sí, y el bloqueo del aguacate se vuelve permanente en potencia, activable en cualquier momento por cualquier incidente real o conveniente. Eso es lo que Sheinbaum entendió que estaba negociando, no un permiso para exportar aguacate,
las reglas del juego del TMEC para los próximos años. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Este bloqueo tiene 3 dimensiones de impacto y ninguna de las 3 está siendo analizada por los noticieros convencionales con la profundidad que merece. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. 150,000 empleos directos en Michoacán, una industria que en el primer semestre de 2026 ya había exportado 798,000 toneladas por $1,809 millones, un crecimiento de 38,5% respecto al año anterior. Eso no se detiene sin consecuencias inmediatas. El cortador de aguacate en Peribán trabaja por jornal, no tiene colchón financiero para una semana sin trabajo. El transportista en Uruapan tiene un crédito vehicular que no espera. La empacadora en Tocumbo tiene fruta cortada el martes que se pudre si no sale el miércoles. El bloqueo de Washington no afecta a una industria abstracta. Afecta a familias concretas que viven del ciclo semanal del oro verde. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Segunda dimensión, México como nación soberana. El 87% de las exportaciones de aguacate mexicano va a un solo destino. Ese número no es una estadística comercial, es una vulnerabilidad estructural que gobiernos del PRI y del PAN construyeron durante décadas y nunca quisieron resolver porque la dependencia también era conveniente para las élites que negociaban en los márgenes de esa relación. Lo que Sheinbaum está haciendo en esta crisis, con o sin la conciencia pública de la audiencia, es plantear por primera vez la pregunta que los gobiernos anteriores nunca quisieron hacer. ¿Puede México diversificar sus mercados de aguacate hacia Europa, Asia y el sur global para que ningún país tenga la capacidad de bloquear una industria completa con un comunicado? Esa pregunta, hecha desde la presidencia, en el contexto de esta crisis, es un movimiento geopolítico de largo plazo disfrazado de gestión de crisis inmediata. Tercera dimensión, el precedente para el mundo. México no está solo en esta situación. Brasil enfrenta presiones similares sobre sus exportaciones agrícolas. Colombia las enfrenta sobre el café. Bolivia y Chile las enfrentan sobre el litio. Naciones del África subsahariana las enfrentan sobre minerales críticos para la transición energética global. El patrón es idéntico. Una potencia del norte global usa el acceso a su mercado como palanca de presión sobre economías que dependen de ese acceso para sostener empleos y estabilidad social. Lo que México haga en los próximos días en esta mesa de negociación con Washington va a ser observado desde Brasilia, desde Bogotá, desde Pretoria. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. El 6 de agosto, en la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum habló y cada palabra fue un mensaje. No para los medios, no para la audiencia doméstica, para Washington. Dijo esto: estamos haciendo un plan de trabajo para garantizar la seguridad en ciertas zonas y, a través de Roberto Velasco, del secretario Omar y la secretaria de Agricultura, se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección. En los siguientes días vamos a seguir hablando de este tema. Analicemos. Estamos haciendo un plan de trabajo. No estamos respondiendo, no estamos reaccionando, estamos construyendo. Esa distinción no es semántica, es una declaración de postura negociadora. México llega a la mesa con agenda propia, no con disculpas. Para garantizar la seguridad en ciertas zonas. No prometió seguridad total en todo Michoacán. Prometió condiciones verificables en las zonas específicas de producción y empaque. Eso es precisión técnica de quien conoce el territorio y no va a comprometerse a algo que no puede cumplir. Es la diferencia entre un político y un estratega. Se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible. No rogó, no suplicó, pidió reunión. En términos diplomáticos, eso es ejercer el derecho de interlocución entre socios iguales dentro del TMEC. No es el lenguaje de quien pide permiso, es el lenguaje de quien exige diálogo. En los siguientes días vamos a seguir hablando de este tema. Esa frase no fue para Washington, fue para los que dentro de México pedían rendición silenciosa.
para los voceros del viejo régimen, que ya estaban insinuando que México debería ceder rápido y sin condiciones para no irritar al socio comercial. Sheinbaum les dijo, sin nombrarlos, esto no termina con una concesión rápida, esto termina con un plan. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado la primera ronda, lo que los medios de siempre no te van a decir, pero hay una pieza que todavía no está resuelta, y es la más importante. La reunión que Sheinbaum convocó con la embajada de EU y el USDA no tiene fecha confirmada todavía. Esa sala, cuando se abra, va a ser el campo de batalla real de esta historia, porque en esa negociación México va a tener que decidir si acepta el regreso de los inspectores bajo las mismas condiciones de siempre, o si exige un protocolo nuevo que desactive la palanca del bloqueo para el futuro. La primera opción resuelve la crisis de agosto. La segunda opción resuelve la vulnerabilidad estructural de toda la industria aguacatera para los próximos años. Sheinbaum tiene ahora algo que no tenía ningún gobierno mexicano en las dos suspensiones anteriores: la razón moral documentada, el sector privado integrado a su posición negociadora y la Guardia Nacional ya desplegada como señal de acción concreta. Lo que se viene en esa sala no es una negociación de emergencia, es una negociación de arquitectura. Y lo que México logre o no logre en esa mesa va a determinar si el bloqueo del aguacate se convierte en el nuevo instrumento de presión permanente del TMEC o si México cierra esa puerta para siempre. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué ocurrió en esa reunión entre México y Washington. ¿Qué concesiones se pusieron sobre la mesa? ¿Qué exigió EU? ¿Qué respondió Sheinbaum? Y si el protocolo que resulte de esa negociación protege a los 150,000 trabajadores de Michoacán de forma estructural o solo parchea la crisis hasta el próximo incidente, porque lo que está a punto de negociarse en esa sala va a cambiar la naturaleza misma de la relación comercial entre México y Estados Unidos dentro del TMEC. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Recapitulemos lo que ocurrió, lo que no te contaron y por qué importa. Lo que ocurrió: el 5 de agosto, Washington suspendió las importaciones de aguacate de Michoacán tras una alerta de seguridad. La misma alerta que se activó porque los operativos del gobierno de Sheinbaum capturaron a la Quiringua, el hombre por quien EU ofrecía $5 millones de recompensa. México hizo el trabajo. Washington cerró la llave. ¿Cómo ocurrió? No fue un accidente de protocolo, fue la tercera activación de un mecanismo que EU construyó sin costo diplomático en 2022 y automatizó en 2024. Un mecanismo que convirtió la inspección fitosanitaria del TMEC en una palanca de presión económica disponible en cualquier momento. Sheinbaum lo entendió antes que nadie y respondió con 3 movimientos simultáneos: seguridad en el territorio, diplomacia en los canales formales y el sector productivo integrado como actor político de la solución. ¿Por qué importa? Porque esto no es una crisis del aguacate. Es la primera vez en la historia reciente de México que un gobierno llega a una negociación de este tipo con la razón moral, el plan de trabajo y la postura negociadora de un socio igual, no de un subordinado que pide permiso. El patio trasero se convirtió en potencia y la soberanía de México no se negocia. Al inicio de este análisis, te preguntamos cuándo el éxito de México en seguridad se convierte en pretexto para el castigo económico de Estados Unidos. Ahora tienes la respuesta. Se convierte en pretexto cuando el gobierno que enfrenta ese castigo no tiene ni el plan, ni la postura, ni la arquitectura diplomática para reencuadrar el tablero. Sheinbaum tiene las 3. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, esa reunión entre México y Washington, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que EU va a aceptar un protocolo nuevo que desactive el bloqueo del aguacate para siempre? ¿O va a intentar mantener esa palanca de presión sobre México? Escríbelo en los comentarios. México llegó a esta mesa con la razón, con el plan, con la postura. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!